Este es el tercer video que estamos haciendo para ir informando lo que son los grupos 24 horas de la Corriente Internacional de Alcohólicos Anónimos en el mundo, pero básicamente también para que ustedes conozcan, sepan o amplíen su conocimiento y la información que tienen acerca de los grupos de autoayuda en general. Si a usted no le interesa, porque no hay problemas con su manera de beber, pero tiene problemas con sus emociones o con el manejo de las emociones, o si tiene problemas de carácter alimentario, tanto porque coma compulsivamente como porque tenga algún trastorno alimentario, del tipo de la bulimia o de la anorexia, o si usted tiene algún lo que llamamos adicción a una relación destructiva. Ahora le llaman también a una relación tóxica. Están los grupos de codependientes, que tuvimos también la suerte de ayudar a formarlos con el apoyo de la entonces señora María Esther Sono de Echeverría, que nos hizo favor de prestarnos un lugar en su casa ya en San Jerónimo, en lo que era Centros de Estudio del Tercer Mundo, puesto que la idea para fundar este grupo fue precisamente de una de las hijas de la señora, de María del Carmen, a quien saludamos con el cariño y el afecto y el reconocimiento de siempre, y dos de sus amigas más cercanas, una de ellas, Laura Gamis, queridísima amiga, compañera, en ocasiones colaboradora y en ocasiones yo su colaborador en sus programas de radio o en los programas que yo hacía del radio. Y otra chica que desgraciadamente falleció muy joven, Verónica Rascón, una muchacha muy guapa, amiga cercana de María del Carmen Echeverría y de Laura Gamis, y que en esa época era esposa del que el día de hoy es el director del Canal 11. Y pues ellas, como mujeres jóvenes, atractivas, valerosas y generosas, y además con un conocimiento profundo de lo que era el auténtico feminismo en aquella época, no lo que hemos visto ahora de deformación del concepto y la idea y el comportamiento de las luchadoras por los derechos de la mujer, pues empezamos estos grupos allá en el Centro del Tercer Mundo, esta instalación junto a la casa del que había sido presidente de la República, Luis Echeverría, y después las pasamos a las juntas hechas en la sala de la que era mi casa entonces y el despacho que tenía yo ahí mismo. Entonces, ha sido un largo camino que recorrer desde que hace 45 años también nos tocó la posibilidad de ayudar a fundar los grupos de neuróticos anónimos en su primer sitio en la calle de Teocelo, número 31, en la colonia Roma Sur, y que además tuve el honor, porque realmente es un reconocimiento fuera de lo común, que el compañero Guillermo M. me hiciera favor de nombrarme el primer custodio médico de Neuróticos Anónimos hace 45 años. Por ahí tengo algunos libros sobre la historia de esto, con la dedicatoria como primer custodio de este grupo. Perdón, ya se los iré mostrando, porque la idea de hoy, la idea fundamental del día de hoy, es que hablemos de todo lo que usted se puede informar. Y aquí está un libro sobre el movimiento Buena Voluntad, 24 horas de alcohólicos, de neuróticos anónimos, perdón. Y aquí tiene una dedicatoria que dice: a nuestro primer gran amigo y custodio de Neuróticos Anónimos 24 horas. Entonces, esta literatura
que es muy vasta para ustedes y para nosotros es muy importante, porque el solo hecho de tener la posibilidad de contar con tanto que se ha escrito desde 1934 y empezando por una publicación que se hizo en los Estados Unidos en 1938 y que fue publicada por una revista muy famosa entonces, una revista dedicada para mujeres y que además era de carácter cristiano. Fue lo primero que hizo que se empezara a difundir en la Unión Americana, como ellos le llaman, lo que era el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Para culminar en nuestro medio con este libro azul, un libro enorme de lo que es la historia de los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Cuando cumplimos hace ya algunos años el 30 aniversario de nuestra agrupación, este grupo Condesa, el grupo Matriz Condesa, y desde luego nuestro guía en aquella época, el cofundador Virgilio A., que era pues, un gran orador, un gran escritor, un gran político y un extraordinario servidor de Alcohólicos Anónimos, se tomó la empresa de hacer este libro. En este caso, pues también la dedicatoria es para su servidor, de la letra del compañero fundador y de su hermano Enrique, que fue uno de mis compañeros más queridos, también desafortunadamente ya fallecidos ambos. Pero lo que es maravilloso y lo que es de una extraordinaria utilidad para quien quiera saber qué es Alcohólicos Anónimos, para qué es Alcohólicos Anónimos, cómo se funda, cómo se organiza y por qué, y sobre todo cuál es la filosofía del programa de Alcohólicos Anónimos desde sus inicios, bueno, pues cuenta con una cantidad enorme de literatura. No he encontrado ahorita mi libro azul, que junto con este libro, El Sendero de Vida, hoy llamado como era el subtítulo, como lo ve Bill, refiriéndose a Bill Wilson, Bill W., el cofundador de Alcohólicos Anónimos, pues ese libro que nos ha mantenido a muchos en la condición de vida y de sobriedad emocional y de capacidad para el servicio y el crecimiento, y nos ha ayudado como si fuera para nosotros lo que para muchos es la Biblia, lo que para muchos es el Corán, lo que para otros será pues algún otro de los libros de los iniciados, y pues para nosotros los pensamientos de Bill W., plasmados primero como historia en el libro azul y luego como reflexiones que se llaman precisamente así El Sendero de Vida, nos enseñan a sobrevivir los días o los momentos en que no tenemos acceso al grupo. Aunque en nuestro caso los grupos 24 horas pues están todo el tiempo abiertos, y desde que se inició el grupo hasta el día de hoy jamás se ha cerrado un solo día por ninguna razón y motivo. Aunque curiosamente tuvimos la necesidad de pensar, sobre todo los compañeros servidores de los grupos de todo el país, y los de los Estados Unidos, y los de España, y los de Bolivia, y los de Ecuador, pues de pensar qué hacer con la pandemia y las recomendaciones de sana distancia. Y los grupos permanecieron abiertos para quien quisiera ir bajo su responsabilidad con lo que marcaban las autoridades sanitarias, la sana distancia, dejar 2 asientos entre cada compañero,
el uso del cubrebocas, el lavado de las manos, del gel, etcétera, para que estas fuentes de vida, como les han llamado correctamente, no cerrarán jamás. Y el día de hoy, pues ya con los semáforos que primero fueron verdes y ahora vuelven a ser amarillos, etcétera, pues se mantienen abiertos y funcionando las 24 horas por si usted los necesita. Lo mismo que los grupos 24 horas buena voluntad de Neuróticos Anónimos y los grupos familiares Al-Anon 24 horas que están trabajando no las 24 horas del día ahora, por las noches y las madrugadas, no, pero que están abiertos para cualquiera que lo requiera. Entonces, lo importante que para mí ha sido el que existe este tipo de literatura, ha hecho que millones de personas en el mundo, desde 1938, que se escribe el primer artículo publicado en los Estados Unidos por la revista Christian Science Monitor, que era una revista básicamente para mujeres cristianas. Desde entonces la literatura, como le llamamos nosotros, de AA ha sido un factor fundamental para la difusión del programa de vida y de lo que tenemos la necesidad algunos de poner en práctica para mantenernos el día de hoy al servicio de otros que lo necesitan, como nosotros tengamos el tiempo que tengamos en algún grupo de autoayuda, sigamos permanentemente en contacto con el programa de vida del grupo, sobre todo cuando por razones diferentes no se puede acudir a una junta de recuperación. Les enseñaba yo el libro de Memorias del Movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos, el libro azul grande de los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Este libro, que es también impresionante, es una verdadera belleza, que se llama Senderos de Recuperación, los pasos, las tradiciones y los conceptos de Al-Anon, de los grupos familiares de Al-Anon, que son la base y han sido la base para todo lo que se hace en los grupos de codependientes en la actualidad, y son y han sido la base para muchísimos bestsellers que las escritoras, casi todas ellas psicólogas, pudieran hablar de su vida personal y de los casos y cosas que llegaron a vivir en lo personal y en lo profesional, y escribir libros tan importantes para la recuperación de miles de mujeres en los estados de Norteamérica y del mundo, y desde luego de nuestro país, como Las mujeres que aman demasiado, y como todos los libros que ha escrito esta maravillosa mujer, Susan Forward, que escribe desde la descripción maravillosa de lo que es la misoginia, o sea, el control y el maltrato de algún tipo de hombres y de mujeres contra otras mujeres, sobre todo las parejas de algunos sujetos a los que llamamos misóginos, de la palabra griega misos, odio, y gine, mujer, y que no es precisamente el odio a las mujeres, sino una conducta casi exclusiva que se tiene con la pareja, porque muchos misóginos, ya lo saben ustedes, pueden tener un excelente trato con otras mujeres, un trato hipócrita si ustedes quieren llamarlo así, pero guardan buena relación muchos misóginos con sus compañeras de trabajo, con sus colaboradoras, con sus hijas, incluso a veces hasta con sus propias madres, que muchas veces son las que han originado esta conducta, este comportamiento contra la pareja. Entonces, casi todo lo que ha hecho Susan Forward al escribir esto, Padres que odian también, por ejemplo, el chantaje emocional, todos estos libros parten del programa de los grupos familiares Al-Anon, que tienen ya desde 1937 una gran
militancia y una gran difusión de su programa después de 1938. También, sobre todo, repito, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a donde van los amigos, los familiares de los alcohólicos, pero no para que se recupere el borracho, que por ellos se puede morir o puede reventar o puede estar con cirrosis o tirado en la calle, porque la familia va a los grupos de la NONA a recuperarse, no a recuperar al borracho. El borracho, si quiere entrar a Alcohólicos Anónimos, pues el Poder Superior lo ayude y lo bendiga. Pero la familia que ha sido afectada por el alcohol que se toma el alcohólico, pues tiene derecho a recuperarse. Y por eso están los grupos. Aunque muchas mujeres creen que van a aprender, entre comillas, a cómo ayudar a su alcoholiquín, y para nada, ¿verdad? Porque todo mundo con un barniz de conocimiento sobre lo que es el alcoholismo sabe que el alcohólico no tiene ninguna forma de ser ayudado, excepto por otro alcohólico como él. Aunque Bill W., fundador o cofundador de los grupos, tuvo ayuda psiquiátrica. Su médico de cabecera, el doctor Silworth, es un hombre al cual le debemos muchos médicos el conocimiento de lo que es la enfermedad a través de las enseñanzas que él transmitió a su vez a Bill W. antes de que Bill fuera llamado a la vida espiritual por unos visitantes que llegaron ocasionalmente a verlo al hospital de la Iglesia Bautista, que es una iglesia cristiana de un enorme prestigio en muchas partes del mundo, como nuestro país. En un principio, incluso los miembros de la Iglesia Católica, como llaman ellos, apostólica y romana, no tuvieron ninguna injerencia, ninguna ayuda, y no tuvieron la confianza en los grupos de alcohólicos anónimos en los Estados Unidos, pues porque no eran ellos los que manejaban el comportamiento y el programa espiritual de AA. Entonces, los judeocristianos del rito católico, por muchos años, no tuvieron absolutamente nada que ver con la recuperación y el uso y práctica del programa de Alcohólicos Anónimos en Norteamérica. Y cuando llegan los grupos a México, curiosamente llegan a dos instancias muy diferentes. Llegan al Hospital Central Militar, que fue el primero que acogió este programa en su curso de psiquiatría, y a un templo que también está situado en la zona rosa, que creo que se llama Templo de San Lucas, ¿no? Está en la calle de Viena, me parece, ahí en la zona rosa, y es precisamente ahí, en el Hospital Central Militar y en este templo católico, aquí sí, en la Ciudad de México, donde se abre el primer grupo de Alcohólicos Anónimos hace ya un poco de más de 60 años. Entonces, toda esta historia usted la puede encontrar de muchas maneras en los libros que, repito, hay cantidad en los grupos, usted los puede obtener ahí. A veces hay algunos en las librerías de prestigio, por ejemplo, como esto, en todas nuestras acciones, sacando provecho de la crisis, de los grupos familiares. Ese es un librazo, es una maravilla, porque cualquier página que abra la compañera, la esposa, la hija o el hijo o el familiar de un alcohólico anónimo puede ver aquí con exactitud por cada tema, que está de más escritos muy concreto, lo maravilloso del programa de recuperación de los grupos familiares de la NONA. Otros que se han hecho en los grupos 24 horas, como este, un mensaje de vida, casi todos escritos por el compañero Virgilio A., y que hablan básicamente de lo que es el problema. Si ustedes pueden ver aquí algunos de los títulos de los pequeños capítulos del grupo, se enterarán cómo es muy fácil que ustedes sepan
en lugar de criticar o de juzgar, ¿cómo era un alcohólico? Por ejemplo, dice aquí antes de la primera copa. Porque el alcohólico, y esto es el fundamento de los grupos y del nacimiento de Alcohólicos Anónimos en Akron, Ohio, Bill W. y el Dr. Bob, cofundadores, llegaron a una conclusión a través de contar sus propias experiencias de vida. El alcohólico no se hace, el alcohólico nace, porque el alcoholismo es una enfermedad de origen genético. Se nace así y la enfermedad se va desarrollando en la medida que el alcohólico tiene la circunstancia adecuada para desarrollar la actividad alcohólica. Miren, por ejemplo, esto se llama antes del contacto con la primera copa. ¿Por qué? Porque usted puede reconocer, si lee, si sabe, si se entera de lo que es el alcoholismo, a un enfermo alcohólico antes de que tome su primera copa. ¿Por qué? Porque el alcoholismo no es beber, es tener problemas cuando se toma contacto con el alcohol. Esa es la definición de Alcohólicos Anónimos. ¿Pero por qué? Porque el alcohólico nace con una enfermedad de la personalidad que lo afecta en el espíritu, en el sentimiento, en los sentimientos, en el afecto, en la conducta. Y eso se tiene desde chico. Por eso la comparación más maravillosa que ha hecho Bill W. con el alcoholismo es con la diabetes. Porque un enfermo diabético no se hace diabético. Se nace con la predisposición porque alguien de la familia, un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un hermano, alguien trajo el gene de la diabetes y uno de los hijos o nietos o sobrinos tuvo la mala suerte o la fortuna de tener esa carga genética que lo va a predisponer a presentar, según las circunstancias, en la primera juventud, en la adultez, a tener problemas con su manera de beber o a tener problemas con su manera de comer y sobre todo de comer carbohidratos o azúcares. Por eso la diabetes es tan fácil de entender. No es que una persona coma todos los días tamales, sopa de pasta, pan, pasteles y le ponga 5 cucharadas de azúcar al café. No, pues por supuesto que no. Puede tener el problema con comerse una rebanadita de pastel si tiene la carga genética que hace que la insulina que se produce en su páncreas no sea lo suficientemente eficiente o en número, calidad y cantidad para transportar la glucosa que hay en sangre hacia las células que la van a consumir y quemar, porque es el combustible de las células, como la gasolina es el combustible de los automóviles. Hagan de cuenta que un automóvil tiene que manejar o tiene que caminar con un motor de gasolina y hay que poner gasolina. Pero si no hubiera la bomba que llevara la gasolina de la gasolinera al tanque del coche, si no hubiera ese transporte, pues el coche no caminaría porque no tendría cómo llegar a la gasolina, aunque hubiera un tanquezote ahí, ¿verdad? Pero si no tiene cómo meterla a su tanque de gasolina y para que la consuma el motor, pues no camina. Así es la insulina con la glucosa para los seres humanos. Comemos carbohidratos, comemos azúcares, ahí andan circulando en sangre, las se almacenan en el hígado en forma de glucógeno, pero si no hay insulina, esa glucosa se va a quedar en la sangre y no va a pasar a las células que las necesitamos. Así también es la enfermedad del alcoholismo. Nada más que aquí faltan endorfinas, que son unas sustancias que son las que nos producen las sensaciones agradables o placenteras que hay a nuestro alrededor. Entonces un sujeto nace sin esas
neurohormonas, sin esos conductores, sin esos transportadores del bienestar que está en nuestro exterior, a nuestro alrededor, para meterlo en el cerebro, pues somos sujetos que vamos a ser enfermos emocionales siempre. No nos vamos a sentir contentos de ninguna manera hasta que llegamos a tomar contacto con el alcohol o con drogas, con algunas sustancias, incluso las recetadas por los médicos. Infinidad de adicciones son causadas por una receta médica y por un médico que de buena voluntad pues, la recetó porque alguien tenía un trastorno generalizado de ansiedad que antes se llamaba neurosis o una enfermedad depresiva de cualquier tipo. Pero hay las enfermedades depresivas genéticas como la depresión endógena, como el trastorno bipolar, etc. Pero entonces si no hay endorfinas, si no hay una adecuada cantidad de serotonina, que es otro neurotransmisor, y de noradrenalina en un sujeto, pues el sujeto tiene una enfermedad afectiva, un trastorno afectivo que se llama depresión. Y si no hay una buena cantidad de dopamina, también el individuo no puede tener la capacidad de disfrutar muchas cosas. Entonces, esa predisposición la tenemos desde que llegamos al mundo. Ahora, lo genético no es hereditario, no es herencia. El ejemplo que yo pongo siempre es el más sencillo. Todos ustedes conocen lo que es un niño con mongolismo, un niño con síndrome de Down, una trisomía 21, así se llama, es lo mismo el mongolismo. ¿Cómo son los papás del niño mongolito? Son completamente normales, completamente sanos, como usted, o como su esposa, o como sus hijos, o como quien quiera. Pero el niño nació así. Y sus papás no hicieron nada para que el niño naciera así. No es que sean malos padres, no que sean perversos, no es porque sean unos hijos de tal por cual, que odiaran a los hijos, o no es porque tuvieran algún otro problema. El niño con una trisomía 21, síndrome de Down o mongolismo, nace así. Y así va a ser toda la vida. Y va a tener, como en la diabetes y como en el alcoholismo, una enfermedad progresiva, incurable y mortal. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, si un niño mongolito se encuentra con otro mongolito? Con lo que tienen de inteligencia, que la tienen, y a veces muy vasta, ese niño va a decir, ese es igualito que yo. Ese es como yo. Aunque el otro sea güerito, o sea aspiracional, o sea fifí, o sea chairo como yo, o sea naco como yo. Pues no, pero son mongolitos y se van a reconocer perfectamente y se van a identificar. Por eso, un alcohólico necesita de otro alcohólico como él para tener ese puente de comprensión y saberse comprendido plenamente por el otro que es idéntico en manera de ser, de pensar y de actuar como es el enfermo alcohólico. Por eso cuando se llega a un grupo, no hay que hacer ningún esfuerzo de voluntad que no sirve para nada, para decir de aquí soy, este es mi lugar. Aquí todos estos, cuando los escucho, son igualitos que yo. Les fue igual que a mí. Cometimos las mismas estupideces, los mismos actos de mal juicio y tenemos los 17 síntomas de la enfermedad que existen desde que yo nací, antes de tomar mi primera copa. Y si oigo cómo este era a los 6 años, yo era igualito a él. Y si este a los 6 años era así, 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 yo era así a esa edad. Oye, pero que tú vivías aquí y tú no vivías, tú eras de Tepito y el otro era de Las Lomas, sí. Pero el escenario donde yo desarrollé mi enfermedad era lo mismo. ¿O ustedes creen que porque Felipe Calderón trabajaba en el despacho de Los Pinos, era diferente a un alcohólico, un teporochito de la Bondojito o de Tepito o de aquí de los Pedregales de Coyoacán? Pues no, sus características eran igualititas. Uno se quedaba tirado en el baldío
y a lo mejor Pedipe se quedaba tirado en una alfombra persa, ¿verdad? Uno se quedaba tirado en un sillón o en en una banca de un parque, y Pedipe se quedaba tirado quizá pues en un sillón de Beauvoir Rocher, o de Rocher Beauvoir, como se dice, ¿verdad? Es igual, lo que varía es el escenario. Y así están todos los libros que usted quisiera. Hay cantidad para que ustedes aprendan qué es el alcoholismo. Porque a mí me dicen muchas veces que yo no tomo todos los días. ¿Y a mí qué me importa? A mí dígame qué efecto le causa el alcohol cuando lo tomo. Igual que si un diabético, es que yo no como tamales todos los días, nada más el sábado y el domingo. Y además, como mi familia es de herencia italiana, los domingos nos toca comer espagueti o cualquier tipo de pasta. Y entonces me siento muy mal y se me sube el azúcar. Pero nada más los sábados y los domingos. Me tomo mi insulina, me inyectan o lo que sea y ya me pongo. Pues sí, porque el alcohólico es aquel que nace con una predisposición genética, que consiste en una alergia, una intolerancia al efecto del alcohol, y en muchos casos acompañada de una compulsión por seguir bebiendo una vez que se toma la primera copa. Como muchos diabéticos o con muchos con problemas de comer compulsivamente, no pueden comerse una sola papita, como decía el anuncio, ¿verdad? No te puedes comer solo una. O algunas personas, como yo comprenderé, si nos comemos un chocolate, pues nos seguimos comiendo todos los chocolates. Si nos dejaran ahí todos los chocolates del frasquito o de la bolsita, pues para adentro, ¿verdad? Entonces, lean por favor, no solamente se podrán informar como por este folleto informativo de Neuróticos Anónimos, o esta información sobre la etiología y la enfermedad y la salud mental del neurótico, que ahora ya no se llaman neuróticos, pero son para ilustrarse, para informarse, o lo que son nuestros grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos y nuestra pequeña historia, o este maravilloso libro que describe paso por paso lo que fue por épocas y por años el grupo Akron, Ohio, y el grupo de Nueva York de Alcohólicos Anónimos desde que se fundó en 1934. Es un libro maravilloso de la historia de AA, escrito por Bill Wilson. Entonces, y hay mucho más, pero cuando menos que sepan ustedes que alcohólico no es el que toma diario, porque Winston Churchill tomaba diariamente 2 litros de ginebra, y fue el primer ministro de Inglaterra y llevó el curso de la Segunda Guerra Mundial muy al frente de todos estos ciudadanos europeos. Y en cambio tuvo 4 hijos, 3 de ellos alcohólicos y uno que se suicidó. Y él tomaba 2 litros diarios de ginebra y nunca tuvo problemas. Se llaman bebedores fuertes estos. Y hay muchos que tienen la fortuna de poder beber todos los días, sobre todo en los países donde esto es una costumbre secular de años. Ya los egipcios hacían cerveza 3000 años antes de la época cristiana, ¿verdad? Y si usted va a Europa, sabe que le cuesta una botella de vino más barata que una botella de Coca-Cola y quizá más barata que un litro de agua potable. Y pueden beber todos los días y desde niños y no les pasa nada. Pero si tienen la carga genética de la enfermedad, cada vez que tomen van a tener problemas. Entonces, alcohólico es todo aquel que tiene problemas cuando toma contacto con el alcohol, aunque sea una vez en su vida. Entonces, todo esto que es muy sencillo para nosotros, usted lo ignora y usted piensa que para ser alcohólico se tiene que tomar diario, se tiene que tomar mucho, se tiene que hacer tonterías, actos de mal juicio, y además tiene que acabar tirado en la calle. Y no se puede llegar a ser presidente de la República, aunque se sea un traidor,
como Victoriano Huerta. Van a estar pensando que estoy hablando de Felipe Calderón, los que quieran que lo piensen, ¿no? Pero yo estoy hablando, por ejemplo, de Victoriano Huerta. Entonces, infórmense lo que es el alcoholismo. Por favor, hay todo un mundo de información y de literatura. Y no esté preguntando constantemente, ¿qué hago con mi borracho doctor? Ahí está todo. Pero también habemos algunos médicos que alguna experiencia después de 50 y tantos años pues hemos llegado a tener en este tema. Gracias por escucharme.